México acaba de hacer un movimiento que puede cambiar el equilibrio de poder en América del Norte. Y no lo hizo con gritos, no lo hizo con amenazas, no lo hizo rompiendo relaciones con Estados Unidos. Lo hizo de una forma mucho más silenciosa, mucho más estratégica y quizá mucho más incómoda para Washington. Mientras Donald Trump vuelve a presionar con aranceles, mientras Estados Unidos endurece su discurso comercial, mientras la revisión del TMEC se acerca como una tormenta sobre la economía mexicana, Claudia Sheinbaum acaba de abrir una nueva puerta. Una puerta hacia Europa. Y en política internacional, las puertas no se abren por casualidad. Se abren cuando un país necesita respirar. Se abren cuando un país entiende que depender demasiado de un solo socio puede convertirse en una debilidad. Se abren cuando la presión externa obliga a buscar nuevos caminos. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. México y la Unión Europea se preparan para renovar su relación comercial con un acuerdo modernizado, que llega en un momento clave. No llega en tiempos tranquilos, no llega en un periodo de estabilidad absoluta. Llega cuando el comercio mundial está cambiando, cuando Estados Unidos vuelve a usar los aranceles como herramienta política, cuando México intenta proteger su industria nacional y cuando el mundo entero está entrando en una nueva etapa de bloques, tensiones y competencia económica. Por eso, esta noticia es mucho más grande de lo que parece. No es solo una firma, no es solo una ceremonia diplomática, no es solo una foto entre líderes, es una señal hacia Washington, una señal hacia los mercados, una señal hacia las empresas y una señal al propio México. El mensaje es claro. México no quiere romper con Estados Unidos, pero tampoco quiere vivir atrapado bajo la sombra de Estados Unidos. Durante décadas, la economía mexicana se acostumbró a mirar hacia el norte, el gran mercado, la gran oportunidad, el gran socio, el gran destino de las exportaciones siempre fue Estados Unidos. Millones de empleos mexicanos dependen de esa relación. Miles de fábricas fueron instaladas pensando en vender al mercado estadounidense. Sectores enteros crecieron alrededor de la frontera, del TMEC, de la industria automotriz, de las cadenas de suministro compartidas. Y eso le dio fuerza a México, pero también le creó una vulnerabilidad enorme. Porque cuando Estados Unidos estornuda, México se enferma. Cuando Washington amenaza con aranceles, las empresas mexicanas se ponen nerviosas. Cuando un presidente estadounidense convierte el comercio en un arma electoral, los trabajadores mexicanos quedan atrapados en una tensión que no controlan. Y cuando Donald Trump vuelve a la Casa Blanca con la misma lógica de presión, castigo y amenaza, México tiene que tomar una decisión. Puede esperar, puede resistir, puede quejarse o puede moverse. Y Sheinbaum parece estar eligiendo moverse. Primero, México respondió protegiendo el acero mexicano en proyectos públicos. Esa medida fue un mensaje claro. Si Estados Unidos presiona con aranceles, México va a fortalecer su industria nacional. Pero ahora viene una segunda jugada. México no solo mira hacia adentro, México también mira hacia afuera. Y ahí entra Europa. La Unión Europea no es cualquier socio. No estamos hablando de un mercado pequeño, estamos hablando de un bloque de 27 países, con una economía gigantesca, con poder político, con inversión, con tecnología, con empresas industriales, con consumidores exigentes y con una enorme necesidad de reforzar alianzas en un mundo cada vez más inestable. Para México, acercarse más a Europa en este momento tiene un significado profundo. Significa diversificar, significa reducir riesgos, significa mandar un mensaje de independencia estratégica, significa decirle a Washington, México sigue siendo socio de Estados Unidos, pero no es propiedad de Estados Unidos. Y esa frase resume el corazón de esta historia. Porque la relación con Estados Unidos seguirá siendo fundamental. Nadie serio puede negar eso. La frontera seguirá siendo vital. El TMEC seguirá siendo una pieza central. El comercio con Estados Unidos seguirá moviendo millones de empleos. La industria automotriz seguirá conectada. Las exportaciones mexicanas seguirán mirando al norte. Pero una cosa es reconocer esa realidad, y otra muy distinta es aceptar que esa realidad se convierta en una cadena. México no puede depender de un solo mercado como si no existiera el resto del mundo. México no puede entrar a cada negociación con miedo a que Washington cierre la puerta. México no puede construir su futuro económico esperando que en Estados Unidos siempre haya estabilidad, buena voluntad y reglas claras. Porque la política estadounidense ya demostró que puede cambiar de golpe. Un día habla de integración, al día siguiente habla de aranceles. Un día habla de socios, al día siguiente trata a sus socios como rivales. Un día presume la fuerza de Norteamérica, al día siguiente amenaza con romper las cadenas que hacen fuerte a Norteamérica. Y eso es lo que México tiene que entender con frialdad. No se trata de pelear por pelear, no se trata de buscar enemigos, no se trata de lanzar discursos nacionalistas vacíos, se trata de estrategia. Y una estrategia seria empieza por tener opciones, porque el país que tiene una sola puerta vive con miedo.
Miedo a que se la cierren, miedo a que le cambien las reglas, miedo a que le suban el costo, miedo a que una elección extranjera destruya sus planes. Pero el país que tiene varias puertas negocia diferente, respira diferente, resiste diferente. Y eso es lo que México intenta construir con Europa. Una nueva puerta. Una puerta que no sustituye a Estados Unidos de inmediato, pero que sí le da a México más margen de maniobra. Y en este momento, ese margen puede valer oro. Porque mientras Trump presiona con aranceles, México se prepara para una revisión del TEMEC que podría ser una de las más delicadas de los últimos años. Estados Unidos va a llegar con exigencias, México va a llegar con preocupaciones, Canadá también va a defender sus intereses y en el centro de la mesa estarán los temas más sensibles: autos, acero, aluminio, reglas de origen, inversiones, energía, seguridad económica, China, comercio digital, cadenas de suministro y soberanía industrial. En una negociación así, no gana el que llega gritando, gana el que llega preparado, gana el que llega con cartas, gana el que llega con aliados, gana el que llega con opciones. Y Europa puede convertirse en una de esas cartas. No porque Europa vaya a reemplazar a Estados Unidos, eso sería exagerado, pero sí porque Europa puede ayudar a México a mandar una señal de que su futuro no depende exclusivamente de Washington. Ese es el punto que puede incomodar a Trump, porque la presión funciona mejor cuando el otro no tiene salida. Si un país depende completamente de ti, puedes amenazarlo, puedes endurecer las condiciones, puedes ponerlo contra la pared, puedes convertir cada negociación en una prueba de fuerza. Pero si ese país empieza a abrir otros caminos, si empieza a buscar nuevos mercados, si empieza a atraer inversión de otros bloques, si empieza a diversificar sus alianzas, entonces la presión pierde parte de su poder. Y eso es lo que podría estar ocurriendo. Trump intenta usar los aranceles como herramienta de control, pero su propia presión puede terminar empujando a México a diversificarse más rápido. Esa es la gran ironía. Trump quiere mostrar fuerza frente a México, pero quizá está acelerando una transformación que México necesitaba desde hace años, porque durante demasiado tiempo México actuó como si el norte fuera el único horizonte posible, como si todo el futuro económico tuviera que pasar por Estados Unidos, como si cualquier alternativa fuera secundaria. Pero el mundo cambió. Europa busca nuevos socios. Asia compite con fuerza. Estados Unidos se vuelve más proteccionista. China reconfigura cadenas globales. Las empresas buscan seguridad. Los gobiernos buscan aliados confiables. Y México, por su ubicación, por su industria y por sus tratados comerciales, está en una posición que muchos países quisieran tener. México tiene frontera directa con Estados Unidos, tiene acceso al Pacífico, tiene acceso al Atlántico, tiene manufactura, tiene mano de obra, tiene experiencia exportadora, tiene sectores automotrices, aeroespaciales, agroalimentarios, electrónicos y logísticos. Tiene una posición estratégica entre Norteamérica, América Latina, Europa y Asia. El problema es que tener una posición estratégica no sirve de nada si no se usa. Y ahora México parece estar intentando usarla. La firma del Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea puede ser un paso importante en esa dirección, porque este acuerdo no se limita a bajar aranceles o abrir mercados, también actualiza una relación que viene desde el año 2000 y la adapta a un mundo completamente distinto. En el año 2000, el comercio digital no tenía el peso que tiene hoy, las cadenas de suministro no enfrentaban las mismas tensiones geopolíticas, la competencia con China no era igual, el tema ambiental no pesaba de la misma manera. Las pequeñas y medianas empresas no tenían las mismas herramientas para exportar, y el mundo no estaba viviendo una ola tan fuerte de proteccionismo, guerras comerciales y reacomodos industriales. Por eso modernizar el acuerdo importa, porque no se trata de vivir con reglas del pasado en un mundo que ya cambió. Se trata de actualizar la relación entre México y Europa para una nueva etapa. Una etapa donde el comercio no solo mide quién vende más, también mide quién tiene mejores alianzas, quién controla cadenas estratégicas, quién atrae inversión, quién puede producir con estabilidad, quién ofrece certeza, quién puede conectar mercados y quién puede resistir presiones externas. México necesita todo eso. Necesita más inversión, necesita más mercados para sus productos, necesita que sus pequeñas y medianas empresas tengan caminos reales para exportar, necesita que sus productores agroalimentarios encuentren oportunidades fuera del mercado tradicional, necesita que su industria no dependa de una sola relación, necesita que su diplomacia económica sea más activa, y necesita que el mundo entienda que México no es solamente el vecino de Estados Unidos. México es un país con capacidad propia, con intereses propios, con estrategia propia. Y eso es lo que esta firma puede representar. Pero aquí hay que decir algo con cuidado. Este acuerdo no es una varita mágica. No va a resolver todos los problemas de México. No va a borrar la dependencia de Estados Unidos. No va a eliminar los riesgos del TEMEC. No va a detener automáticamente los aranceles de Trump. No va a hacer que la industria mexicana se vuelva más fuerte solo porque se firma un documento. Eso sería falso. El acuerdo abre una puerta. Pero abrir una puerta no significa cruzarla.
Para que esta oportunidad se convierta en algo real, México necesita hacer mucho más. Necesita preparar a sus empresas, necesita ayudar a sus productores, necesita mejorar infraestructura, necesita mejorar calidad, necesita cumplir normas europeas, necesita certificaciones, necesita financiamiento, necesita logística, necesita información, necesita que las pequeñas empresas sepan cómo vender, dónde vender y bajo qué reglas vender. Porque Europa es una oportunidad enorme, sí, pero también es un mercado exigente. No basta con tener productos buenos, hay que cumplir estándares. No basta con querer exportar, hay que competir. No basta con firmar un acuerdo, hay que convertirlo en resultados. Y ese será el verdadero desafío para Sheinbaum. Que esta apertura con Europa no sea solo una foto, que no sea solo un discurso, que no sea solo una forma elegante de responderle a Trump, que se convierta en una política real. Porque México ha firmado tratados antes, México ha tenido oportunidades antes, México ha hablado de diversificación antes. Pero muchas veces, la dependencia hacia Estados Unidos siguió igual. La pregunta ahora es si esta vez será diferente. Y el contexto obliga a que sea diferente, porque la presión de Trump no es un episodio menor, no es una simple diferencia comercial, es parte de una visión más amplia, usar la fuerza económica de Estados Unidos para imponer condiciones. Trump entiende el comercio como un campo de batalla. Para él, los aranceles no son solo instrumentos económicos, son armas políticas, son mensajes, son castigos, son herramientas de negociación. Y cuando se aplican contra México, el impacto es profundo. Porque México no es un país lejano. México está integrado a la economía estadounidense. Una pieza fabricada en México puede cruzar la frontera varias veces antes de terminar en un producto final. Un auto vendido en Estados Unidos puede tener partes mexicanas, estadounidenses y canadienses. Una empresa estadounidense puede depender de proveedores mexicanos para mantener precios competitivos. Una fábrica mexicana puede depender de insumos estadounidenses para producir. Así funciona Norteamérica, no como tres economías separadas, sino como una red. Y cuando Trump amenaza con aranceles, parece que está castigando a México. Pero muchas veces está golpeando esa red completa, está encareciendo producción, está generando incertidumbre, está debilitando la competitividad regional y está abriendo oportunidades para competidores externos. Porque mientras México y Estados Unidos se pelean, otros países observan. Mientras Norteamérica se divide, otros bloques avanzan. Mientras Washington amenaza a su principal socio regional, Europa, Asia y otros actores entienden que hay espacio para acercarse a México. Y esa es la parte que Washington debería analizar con más cuidado. Si Estados Unidos trata a México como un socio menor, México tendrá razones para buscar más socios. Si Estados Unidos usa el TMEC como herramienta de presión, México tendrá razones para reducir su vulnerabilidad. Si Estados Unidos convierte cada negociación en una amenaza, México tendrá razones para abrir nuevas puertas. Y eso es exactamente lo que está pasando con Europa. No es una ruptura, es una advertencia estratégica. México está diciendo, seguimos aquí, seguimos siendo parte de Norteamérica, seguimos valorando la relación con Estados Unidos, pero no nos vamos a quedar sin alternativas. Y en el mundo actual, tener alternativas es poder. Ahora pensemos en lo que puede significar este acuerdo para sectores concretos. Para el campo mexicano, Europa puede representar una oportunidad importante. Productos agroalimentarios mexicanos pueden tener mejor acceso a un mercado de alto valor. No se trata solo de vender más volumen, se trata de vender con valor agregado, con denominaciones, con calidad, con identidad y con mejores condiciones. Para las pequeñas y medianas empresas, el acuerdo puede abrir posibilidades que antes parecían muy lejanas. Muchas pymes mexicanas no exportan porque no tienen información, no tienen contactos, no tienen escala o no saben cómo cumplir requisitos. Si el acuerdo realmente incluye mecanismos de apoyo, puede convertirse en una puerta para empresas que hoy dependen únicamente del mercado local o de cadenas vinculadas a Estados Unidos. Para la industria, Europa puede traer inversión, tecnología, cooperación y nuevas cadenas de valor. México puede ser atractivo para empresas europeas que quieren estar cerca de Norteamérica, pero también buscan estabilidad, costos competitivos y acceso a distintos mercados. Y para la diplomacia mexicana, Europa puede ser un contrapeso. No un enemigo de Estados Unidos, no una sustitución, pero sí un equilibrio. Porque cuando México conversa con Washington teniendo relaciones más fuertes con Bruselas, su posición cambia. Cuando México llega a una mesa de negociación sabiendo que también está reforzando acuerdos con Europa, no llega igual. Cuando México demuestra que puede mirar al mundo, Estados Unidos tiene que entender que ya no puede dar por hecho que México solo mirará hacia el norte. Y eso puede cambiar el tono de las conversaciones. Esa es la parte más importante. El acuerdo con Europa no debe verse solo como comercio, debe verse como una pieza en un tablero más grande. Un tablero donde Trump presiona, donde Sheinbaum protege la industria nacional, donde el TMEC se acerca a una revisión delicada, donde Europa busca socios, donde China sigue expandiendo influencia y donde las cadenas de suministro se reordenan. Y donde México intenta encontrar su lugar con más fuerza, porque México tiene una oportunidad histórica, la oportunidad de dejar de ser visto únicamente como una plataforma barata de manufactura, la oportunidad de convertirse en un centro estratégico, un puente entre Norteamérica y Europa, un punto de entrada hacia América Latina,
Un país que no solo ensambla, sino que también produce, innova, exporta y negocia. Pero para llegar ahí, México necesita pensar en grande. No basta con reaccionar a Trump, no basta con responder cada amenaza, no basta con defenderse cuando llega el golpe. México tiene que adelantarse, tiene que construir política industrial, tiene que modernizar su infraestructura, tiene que fortalecer puertos, tiene que mejorar aduanas, tiene que invertir en energía, tiene que apoyar a las pymes, tiene que formar talento, tiene que darle certidumbre a los inversionistas, tiene que aprovechar su posición geográfica y tiene que dejar de ver la diversificación como un discurso bonito para convertirla en una estrategia real. Porque si México no aprovecha esta puerta, otros lo harán. Europa no esperará eternamente. Las empresas no esperarán eternamente. Los mercados no esperan eternamente. En el comercio global, las oportunidades se abren, pero también se cierran. Y por eso este momento es tan importante, porque la presión de Trump puede verse como un problema. Pero también puede verse como una señal de urgencia, una señal de que México ya no puede depender de que Estados Unidos sea predecible, una señal de que el país necesita más herramientas, una señal de que la soberanía económica no se defiende solo con frases, se defiende con decisiones. Y una de esas decisiones es abrir nuevos mercados. Por eso esta historia tiene tanto potencial, porque no se trata de México huyendo de Estados Unidos, se trata de México creciendo más allá de Estados Unidos. No se trata de romper la relación con Washington, se trata de equilibrarla. No se trata de cambiar un amo por otro, se trata de no tener amo. Se trata de ser socio, socio de Estados Unidos, socio de Europa, socio de quien respete las reglas, socio de quien entienda que México no está sentado en la mesa para recibir órdenes, sino para negociar. Y esa es la diferencia que puede marcar una nueva etapa. Ahora, también hay riesgos políticos. Trump puede ver este acercamiento con Europa como una señal de desafío. Puede usarlo en su discurso. Puede decir que México está buscando otros aliados porque no quiere cumplir condiciones estadounidenses. Puede intentar presionar más. Puede usar el tema del TEMEC como amenaza. Puede endurecer su lenguaje. Puede volver a presentar a México como un país que se aprovecha de Estados Unidos. Ese discurso ya lo conocemos. Pero México tiene que aprender a no caer en cada provocación. Porque si Sheinbaum responde con enojo cada vez que Trump lanza una frase, entonces Trump controla el ritmo. Pero si México responde con estrategia, con acuerdos, con inversión, con industria y con nuevos mercados, entonces el ritmo cambia. Ya no se trata de reaccionar a cada declaración, se trata de construir una posición de fuerza. Y eso es más difícil de atacar, porque una cosa es burlarse de un discurso, otra cosa es enfrentar un país que está diversificando sus alianzas. Una cosa es presionar a un país dependiente, otra cosa es descubrir que el otro ya está abriendo 3 más. Y ahí está el verdadero golpe para Washington. No que México firme un acuerdo con Europa, sino que México empiece a actuar como si tuviera un mapa más grande. Un mapa donde Estados Unidos sigue siendo central, pero ya no es el único camino. Un mapa donde el Atlántico importa, donde Europa importa, donde los productos mexicanos pueden llegar más lejos, donde las empresas mexicanas pueden buscar nuevos clientes, donde la diplomacia mexicana puede tener más peso, y donde la presión de Trump no define todo el futuro del país. Esa es la narrativa que hay que entender. México no está haciendo esto porque de repente descubrió Europa. México lo hace porque el mundo cambió, y porque la presión de Estados Unidos hace más urgente ese cambio. Pero el éxito dependerá de algo muy concreto: ejecución. Si México firma y no acompaña a sus empresas, el acuerdo se quedará corto. Si México promete diversificación, pero no invierte en infraestructura, el avance será lento. Si México habla de pymes, pero no les da herramientas, solo las grandes empresas aprovecharán el acuerdo. Si México presume oportunidades agroalimentarias, pero no ayuda a cumplir estándares europeos, muchos productores quedarán fuera. Si México quiere atraer inversión europea, pero no ofrece energía, seguridad jurídica y logística eficiente, otros países competirán mejor. Ese es el lado duro de la historia. La oportunidad existe, pero hay que trabajarla. Y ahí Sheinbaum tendrá una prueba importante. Porque la soberanía económica no se construye solo diciendo México primero. Se construye con capacidad, con organización, con resultados, con empresas que producen, con trabajadores capacitados, con infraestructura que funciona, con puertos eficientes, con carreteras seguras, con reglas claras, con instituciones que apoyan, con una visión de largo plazo. Si México logra eso, entonces esta puerta con Europa puede convertirse en un cambio real. Pero si no, será una oportunidad desperdiciada, y México ya no puede darse el lujo de desperdiciar oportunidades, porque el mundo se está moviendo rápido. Estados Unidos se protege, Europa se reorganiza, China compite, Asia produce, América Latina busca su lugar, y México, por su ubicación y su tamaño, no puede quedarse mirando.
tiene que decidir qué papel quiere jugar. ¿Será solo un país que reacciona a las decisiones de Washington? ¿O será un país que diseña su propia estrategia global? ¿Será solo una plataforma manufacturera? ¿O será un actor industrial con voz propia? ¿Será un país que teme cada arancel? ¿O será un país que construye defensas internas y alianzas externas? Esa es la pregunta de fondo. Y esta noticia es importante porque muestra una posible respuesta. México está intentando moverse. Primero, proteger el acero. Ahora, abrir la puerta con Europa. Mañana quizá fortalecer otras relaciones comerciales. Y todo esto ocurre mientras Trump presiona. Por eso el contraste es tan fuerte. De un lado, aranceles. Del otro, acuerdos. De un lado, amenaza. Del otro, diversificación. De un lado, presión. Del otro, estrategia. Y eso hace que esta historia tenga fuerza para un video. Porque muestra a un México que ya no solo espera el golpe. Muestra a un México que empieza a mover piezas. Y cuando un país empieza a mover piezas, el tablero cambia. Ahora imaginemos el escenario que puede venir. Si el acuerdo con Europa avanza, si las empresas mexicanas empiezan a aprovecharlo, si la inversión europea aumenta, si más productos mexicanos llegan a ese mercado, entonces México llegará al TEMEC con una narrativa distinta. Podrá decir, sí, Estados Unidos es nuestro socio principal, pero México también está fortaleciendo otras relaciones. Podrá decir, queremos seguir integrados a Norteamérica, pero no aceptaremos condiciones que destruyan nuestra industria. Podrá decir, queremos competir juntos, pero con respeto. Podrá decir, si la presión comercial aumenta, México tiene más caminos que antes. Y eso puede obligar a Washington a recalcular, porque Estados Unidos necesita a México más de lo que a veces admite. Necesita a México para competir contra China. Necesita a México para mantener cadenas regionales. Puede llevar a una nueva forma de negociar, a una nueva forma de resistir, a una nueva forma de construir poder. Una forma en la que México no abandona a Estados Unidos, pero tampoco se entrega completamente a Estados Unidos. Una forma en la que México entiende que ser socio no significa ser subordinado. Una forma en la que México acepta la realidad de su geografía, pero no renuncia a su libertad estratégica. Porque la geografía puso a México junto a Estados Unidos, pero la estrategia puede poner a México frente al mundo. Y hoy, con Europa, esa estrategia empieza a tomar forma. La gran pregunta ahora es si México sabrá aprovecharla, si sus empresas podrán cruzar esa puerta, si sus productores podrán competir, si sus pymes podrán crecer, si su industria podrá fortalecerse, si su gobierno podrá convertir la firma en resultados, y si Washington entenderá el mensaje antes de presionar demasiado. Porque si Estados Unidos insiste en tratar a México como un país sin opciones, podría cometer un error histórico. Podría empujar a México a buscar más opciones. Podría debilitar la confianza en el TEMEC. Podría acelerar una diversificación que reduzca su propia influencia. Podría convertir a Europa en un socio mucho más importante para México. Y podría descubrir que la presión, cuando se usa demasiado, deja de controlar y empieza a liberar. Ese es el riesgo para Trump. Que su política de aranceles no termine doblando a México, sino empujándolo a fortalecerse. Que sus amenazas no terminen encerrando a México, sino obligándolo a abrir puertas. Que su intento de imponer condiciones no termine haciendo a México más dependiente, sino más estratégico. Y esa es la ironía final de esta historia. Trump quiso presionar, pero México se movió. Trump quiso usar aranceles, pero México buscó acuerdos. Trump quiso poner tensión en la frontera, pero México miró hacia Europa. Y ahora el tablero ya no es el mismo, porque cada vez que México abre una nueva puerta, la presión de Washington pierde un poco de fuerza. Cada vez que México encuentra otro camino, el miedo se reduce. Cada vez que México diversifica, su voz se vuelve más firme. Y cada vez que México entiende que tiene opciones, deja de negociar como si no las tuviera. Por eso esta noticia importa, porque puede ser el inicio de una nueva etapa. Una etapa donde México sigue siendo parte esencial de Norteamérica, pero también se proyecta hacia Europa. Una etapa donde el país no rompe con Estados Unidos, pero tampoco depende totalmente de él. Una etapa donde la presión de Trump no paraliza, sino obliga a moverse. Una etapa donde México deja de mirar solo al norte y empieza a mirar al mundo. Y eso, para Washington, puede ser más serio que cualquier discurso. Porque un México con opciones es un México más difícil de presionar. Un México con industria es un México más difícil de doblar. Un México con acuerdos es un México más difícil de aislar. Y un México con estrategia es un México que ya no juega con las reglas de antes. Así que mientras Trump presiona con aranceles, Sheinbaum abre una nueva puerta con Europa. Y la pregunta ya no es solo qué hará Estados Unidos. La pregunta es qué tan lejos está dispuesto México a construir su propio margen de poder. Porque esta vez, México no está esperando a que Washington decida su futuro. Esta vez, México está empezando a escribirlo. Y quizá, solo quizá, esa sea la verdadera noticia.